Hey guys, good evening. You're welcome again to my channel. Today we have a very, very wonderful thing to present to you guys again today as regards to Spanish, Spain, culture, travel, and all that you need to know. Today we are going to be talking about the language called Spanish and how we can learn Spanish language faster, even without you being in Spain or even with you living in Spain. And here with me, it's my wonderful professor. He is a professor in my language school. His name is Professor Manolo, and he's going to be throwing a little light and teaching you guys and educating you guys on what you should expect if you are learning a foreign language like Spanish and how to learn it more faster. So, Professor, good evening. Buenas tardes. Buenas tardes. Can we know you, please? Yes, my name is Manolo. I'm teacher for about 12 years or 13 years now of Spanish. I have to say my English is not very good. Okay, it's fine. Sometimes I maybe will speaking Spanish. Okay, yes. Professor Manolo is one of the few special people that knows how to speak both English and Spanish. But for this video's sake, he is going to be more fluent in Spanish, okay? So I'm going to put the translation there for you guys so that you can understand better. So the first question we are going to ask, Manolo said he has been teaching Spanish for 12 years, which is something I find really, really interesting. And this is my first time of knowing that you've been a professor for 12 years. It's so wonderful. So I like to know, what do you think is the most effective approach method for learning Spanish? Well, for somebody that doesn't know Spanish at all, you can speak Espanol. Yo creo que la mejor forma de aprender un idioma es vivir en el país del idioma que tú quieres aprender. En este caso, vivir en España o vivir en Inglaterra o en Francia, depende del idioma que quieras aprender, ¿no? Es la mejor manera, ¿no? Entonces, ahora que estás en España es la mejor forma, ¿no? Pero también, por supuesto, complementarlo con unas clases del idioma en una escuela, con un profesor que te enseñe un poco la gramática, la teoría, ¿no? Pero la mejor manera es estar viviendo en el país, ¿no? Ir a comprar, ir por la calle, a un bar, a un restaurante y de manera práctica, ¿no? Okay. If I got you right, you are throwing light on students should be more practicalizing what they are learning, right? By going to places and, going to classes and practicalizing what they learned, right? Eso es. My Spanish is still very, very little, but I'm trying, right? So the next question we are going to ask Professor is that, when you're learning Spanish, most times someone like me, I go to school, Spanish school, I learn. And at the end of the day, when I go to the streets, I am afraid to speak something that people will just be like, oh, foreigner, tourists. And I have this feeling that my Spanish is not good enough. So how do you address the challenges that students face when trying to learn Spanish? Something like this, how do you think they can overcome it? Bueno, parecido a lo que hemos dicho antes, el estar viviendo en el país te va a hacer aprender de manera práctica, pero también recomiendo ver todo lo que puedas, por ejemplo, películas en español o escuchar la radio en español. Puedes también aprender canciones, learning songs en Spanish, ¿no? Okay. Son cosas que son divertidas, they are funny, y tú puedes ir aprendiendo de una manera divertida y fácil, ¿no? Okay. So if I get you right, you mean songs, watching movies? Is that what you mean? Movies, the radio, Okay. learning songs. Okay.
what he said is very, very correct, because there was a time I started watching Spanish telenovelas and Spanish movies. I discovered that the languages subconsciously came into my mind. You understand? When you're watching a movie, the language they speak comes to your heart. Mm-hmm. You're able to remember and you're able to put them in practice. So if you want to really learn Spanish, you have to immerse yourself in the Spanish culture and everything that it entails. But is it necessary to live in Spain if you want to learn Spanish? Hombre, no es necesario, pero es una de las mejores maneras, yo pienso, ¿no? Tú puedes aprender inglés sin vivir en Inglaterra, sin vivir en Londres, o aprender francés sin vivir en Francia, ¿no? Okay. Pero la manera quizás más rápida o más natural, más fácil es estar viviendo en el país. Ahora que tú tienes la suerte de estar viviendo en España, pues lo puedes hacer más fácil, ¿no? Que si estuvieras en Nigeria o si estuvieras en otro país, ¿no? Okay. Pero es posible aprender cualquier idioma desde otro lugar. Lo que pasa es que pienso que va a ser de una forma más o teórica o de una forma más teórica, ¿no? Más distante, ¿no? Que si estás viviendo en el sitio, ¿no? Okay. Wonderful. Professor has said it all. So we'll go to the next question without wasting much time. So how do you adapt to teaching students? How does it feel like teaching students who do not have any knowledge of Spanish? Do you find it kind of difficult or easy? I don't understand the question. Okay, people who don't understand Spanish. Yeah. How do you think it's an easy task or challenging to teach them, or you find it so natural? Es más difícil cuando no saben nada de español, pero siempre procuramos en las clases empezar del principio, ¿no? From the very beginning, ¿no? Okay. Con los presentaciones, hola, ¿cómo estás? ¿No? Siempre empezamos así, ¿no? De una forma gradual, poco a poco, y cualquiera, tú lo has visto en la escuela, cualquiera puede aprender, ¿no? Empiezan con los saludos, yo me llamo, yo soy de España, o soy de Nigeria, soy de Marruecos, ¿no? Y poco a poco va aprendiendo, ¿no? Yeah. You see, Professor Manolo is somebody that loves to carry the class along, because when I started my Spanish lessons in the school, he made sure that he started from the grassroots, introducing yourself, ¿Cómo te llamas? What is your name? Where are you from? ¿Dónde eres? And, the likes of it. So it's a very, very, natural thing for him. And I believe that, he enjoys doing it. So the next question is, okay. Can you recommend any useful resource for learning Spanish faster? I know classes is good, movies is good, but is there any book or app or a device, somebody can use to make the learning faster? Bueno, libros que usamos en la escuela, tenemos el método de español en marcha, que es el que utilizamos en la escuela, español en marcha. Hay otro libro que está también muy bien, que es Prisma, es otro libro, Prisma. Luego hay muchas páginas webs, muchas. Una, por ejemplo, es Vertaal, se escribe Vertaal, y ahí hay muchos ejercicios hay también vídeos, hay audios para practicar, hay muchas cosas. Después hay aplicaciones como Duolingo y muchas similares, ¿no? Y luego también se me ocurre que hay una chica, una youtuber, que está viviendo en Málaga. She's from Filipinas, I think. Okay. Her name is Nesh. You know Nesh? I can't remember her face. Es graciosa, es very funny, porque ella explica español para extranjeros, pero algunas expresiones típicas de Málaga, típicas de Andalucía, y es muy graciosa. Nesh. And there's something I used to watch on TikTok. There's a lady that posts about Spanish and co. She said the Andalusia Spanish is always shorting. Like, it's always shorting, is not pronounced in full. So do you think that will make it difficult for somebody to learn?
Sí, yo creo que aprender andaluz concretamente es más difícil a lo mejor que el español, porque en Andalucía hablamos diferente al español de Madrid, por ejemplo. Okay. Entonces tenemos una pronunciación diferente y puede ser más difícil, ¿no? Hablamos más rápido. Okay. Los finales de las palabras nos lo hacemos diferente. Por ejemplo, si dices se me ha olvidado, I forget, I forgotten, ¿no? Dice, en vez de olvidado decimos olvidado y cosas así, ¿no? Entonces es diferente, es difícil, pero bueno, Okay. Gracias. todo se puede aprender. Yes. So how do you think students can improve their listening skills? Sometimes some people can speak the little they know, but listening is another thing, and be able to interpret what the person is telling you. The listening. So how can students improve their listening to be able to understand what's on? De listening. Yo creo que también mucho con la música, con canciones. Okay. Aprendiendo canciones en español. Otra vez lo hemos dicho antes, pero es que es una buena forma porque te aprendes con la música, más fácil recordar las palabras, los sonidos, y es una forma divertida, ¿no? Música, escuchar mucho la radio en español, tratar de escuchar la radio en español. Yo sé que lo más normal es escuchar la radio en inglés, porque tú quieres escuchar música que tú comprendes, ¿no? Pero hay que hacer ese pequeño esfuerzo y escuchar cosas en español y se mejora. Ver televisión también en español, aunque a veces no comprendes mucho, pero poco a poco vas entendiendo más. ¿Sí? So if you want to improve your Spanish listening skills, do more of music and involve yourself in the culture, just like we said before. But I really want to ask you, Professor, in your own opinion, like how many years do you think in what duration do you think somebody can begin to speak? Is it 1 year, 2 years, or when do you think someone can be perfect in Spanish? Perfecto. La perfección no existe. Perfection doesn't exist. Ni siquiera hay una persona española que hable perfecto. Todo el mundo puede tener errores. Yo no hablo perfecto español. Y siempre puedes aprender. Hay palabras de español que yo no conozco. No, hay muchas palabras en español. El español tiene un vocabulario muy rico. Hay muchas palabras. There are many, many words in Spanish. Entonces, yo creo que lo importante es que tengas un nivel suficiente para que los demás te comprendan y puedas hacer la vida que tú quieres hacer, y las cosas normales de comprar, de ir a cualquier sitio, de ir al médico, ¿no? No hay un nivel perfecto, porque aunque uno aprenda mucho, siempre el acento va a decir que esa persona no es nacida en España, va a decir que es de otro país, pero eso no importa, ¿no? Yo aprendo inglés muy bien en un momento dado, pero si me voy a Inglaterra van a decir, este no es inglés, este es español. Lo importante es que cojas un nivel bueno para el día a día, ¿no? It's okay. So, can you throw more light, little English? I think that there isn't a perfect level of Spanish. Okay. You have to learn enough for communication in everyday situation, going to the doctor or the supermarket, something like that. You'll never learn all the words in Spanish. There are thousands of words. You can hear it directly from the horse's mouth. You can never learn all the language in 1 day or even a year, because there are different kinds of Spanish. Over time, you become perfect. That's what our professor is trying to say now. So the next question is, do you think, how can students maintain constant practice? Sometimes it's frustrating if you can't learn, and sometimes you forget.
someone like me that sometimes I want to say a word, but I forget. So what do you think can motivate students to learn more, to have the practice every now and then? You understand? Okay. Bueno, es algo personal. I think it's a personal Mindset, right? task. Tú tienes que tener claro, you have to keep in mind your goals. Okay. If you know you want to learn Spanish, you have to push yourself every day. Yeah, exactly. Es algo personal. Tú quieres hablar, tienes todos los días que estudiar un poquito, un poco, no hace falta mucho, pero a lo mejor 1 hora al día, media hora. Hay días que uno no... Professor Manolo has really given us a lot today. And the final question I have for him before we round off is, what do you think is a common mistake people make when they are trying to learn Spanish? What mistake do you think they make? Bueno, más que un error, more than a mistake, I think it's a difficult from Spanish, is the grammar. Okay. La gramática es bastante difícil y sobre todo los verbos. In English, verbs are easier, a lot easier than Spanish verbs. Y en español te das cuenta que cada verbo es diferente. Por ejemplo, estás en inglés y dices I work, you work, he works. Todo igual. Aquí nosotros en español, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, todas las personas diferentes. Y eso es una cosa que todos los extranjeros encuentran muy difícil. Okay. Their mind explodes when they know the verbs for the first time. Exactly. But this is it. It is what it is. Exactly. It is what it is. So, Professor is saying now that most of the challenges and the most difficult parts that students encounter when learning Spanish is the verb aspect and, preposition sometimes. Grammar. So, you just have to take it one step and at a time. So this is where we call it a day. I want to give you a chance to say one or two to the viewers. What is your final note to encourage people who want to learn Spanish? What is your final note? Bueno, animar a la gente que aprenda español, que creo que es un idioma muy bonito. Okay. Muy interesante, que se habla en muchos lugares del mundo, es un idioma bastante hablado, entonces es interesante, no solo se habla en España, como tú has dicho, se habla también en toda Sudamérica y en otros países, y nada, que siempre aprender idiomas te abre muchas puertas, te abre puertas para el trabajo, para conocer gente, y si quieres vivir en otro país, pues está muy bien. Me he dado cuenta que hasta no solo Sudamérica, sino también en Norteamérica hay muchos países que se habla español. Muchos países de Norteamérica se habla mucho español. Entonces, a lo mejor no sabes inglés. En vuestro caso, en Nigeria, habláis inglés. Pero gente que no sepa inglés, pues el español es una alternativa al inglés. Okay. Muchas gracias. So this is what we call it a day. If you've not subscribed to this channel, kindly subscribe because more goodies are on the way. And again, we'll see you next time. This is us saying bye to you. Bye for now. See you next time. Say bye, Professor. Bye. Adiós.